Dios les guarde y les bendiga. Hoy comenzamos nuestra serie Decisiones. Todos nosotros en cualquier momento, constantemente estamos tomando decisiones. Hasta las más sencillas de qué vestir, qué usar, cómo combinarme, lo que están pendientes con eso, a decisiones más complejas en qué invertir, ¿no? El dinero, con quién me casaré, sigo en este matrimonio o no, en fin, tantas cosas. Estamos constantemente expuestos a tomar decisiones. Usted se puede imaginar lo maravilloso que sería tu vida si cualquier decisión que tú tomases, esa sería la correcta. Puede imaginarse cómo serán sus finanzas, sabiendo que cualquier inversión que tú hagas te va a ir bien porque es la decisión correcta. ¿Ok? O aquellos que están solteros, saber, oye, su vida familiar, matrimonial, saber que cualquier decisión que tomes, su pareja, esa será la decisión correcta. ¿Te podrías imaginar, no, lo maravilloso, los problemas que te ahorrarías si tuviese la certeza que toda decisión que tomes sería la correcta, sería la buena? Ahora piense en esas decisiones que en este año ha tomado y que no han sido buenas, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿por qué lo hice? ¿No? ¿Por qué lo decidí? Uno se pregunta a veces, ¿por qué no hice caso? ¿Okay? ¿Cómo se me ocurrió? Y muchas veces nos lamentamos y vamos a estar claros que muchas de nuestras crisis actuales tienen que ver con esas decisiones que en su momento tomamos y que por los resultados podemos decir no fue la mejor decisión. Ahora, ¿qué decisiones te tocan ahora tomar? Ya no hablemos del pasado, hablemos ahora del futuro, de este presente que va a afectar tu futuro. ¿Qué decisiones tienes que tomar? Hasta las más simples hasta las más complejas. ¿Ok? ¿Te sientes confrontado? ¿Estás seguro que la decisión que ya estás pensando es la correcta? ¿Realmente es seguro que es la correcta? Muchas veces uno dice, no, es que este negocio no tiene pierde. ¿Ok? Es que otros lo han hecho y mira cómo les fue, y eso como que es la garantía para que te vaya bien. Pero ¿será eso la verdad verdadera? A nivel de juvenil, muchachos hoy día, las relaciones prematrimoniales, el sexo prematrimonial, antes del matrimonio, ¿no? Y dicen, no, pero eso está bien. Y yo tengo una amiga que, mira, está bien, mira, nunca quedó embarazada, no ha tenido problemas con eso, no ha tenido rollo, no se ha enfermado, mira qué bella pareja, qué feliz se ven. Parece entonces que ese criterio, esa realidad o esa verdad, entre comillas, como que también se puede aplicar a mí, y como ese lo hizo, pues yo también, como que no es malo. ¿Ok? ¿Qué es realmente o qué garantía podrá darse que te pueda asegurar a ti que la decisión que tomes sea buena o mala, sea la correcta o la incorrecta? Y esa es la diatriba que nosotros día tras día nos enfrentamos. ¿Ok? Hay decisiones que tenemos que tomar, pero ¿será la buena o la mala? Y la buena o la mala según quién, que ese es otro punto. Porque entendemos ahora que no todo lo que la gente dice que es bueno, y no todo lo que la gente dice que es malo. Y entonces ahora, ¿quién determina lo que es bueno y lo que es malo? Recién conocimos una historia, estuvimos acá en un taller, aquí el vecino Tona de la carnicería nos hablaba sobre la manipulación de alimentos y nos contaba él como inspector que ahora hay una crisis con esto de la guarapita, ¿no? El clarito, que se llama, que es una bebida alcohólica supuestamente con base de cucuy, artesanal, que es del cucuy, pero creo que también se saca del jugo de caña de azúcar y se hace artesanal. Pero hay una crisis hoy día porque el índice de muertes por envenenamiento ha sido alto. Y sin embargo,
Eso se vende como pan caliente. Dice que por la 14, la 13, algo así, aquí cerca, hay como 140 casas que están vendiendo esa guarapita o ese clarito. Y claro, la crisis hoy día, ¿verdad?, que ha elevado los precios del alcohol. Para algunos eso es muy bueno, ¿cierto? Pero para otros eso es malo. Entonces, ¿qué es bueno, qué es malo? Y en este caso, entonces, ha impulsado esa industria, entre comillas, ese negocio artesanal, y entonces la mayoría de las personas están comprando, y los muchachos, los jóvenes, ojo, están comprando ese clarito. Pero ¿saben realmente de dónde viene? ¿Saben realmente cómo se produce? ¿Cómo se elabora? Sucede que este hermano nos explicaba, el señor Tona nos explicaba el procedimiento. No voy a entrar en detalles, ¿ok? No lo quiero fastidiar con eso. Pero el punto es que en el proceso de fermentación, que cuando se trata de la caña de azúcar que viene producto de allí, debe tardar por lo menos 7 días para fermentarse. Y en estos tanques azules donde tienen el líquido allí, lo tienen reposando para que fermente. Pero obvio, 7 días como que es mucho para el comerciante. Necesita acelerar el proceso. Y nos comentaba que para acelerar ese proceso le echan diablo rojo. No recuerdo qué otras. Algunos le han puesto cabillas. Y la batería la meten ahí. Epa, ¿eso es bueno o es malo? ¿Eso es bueno o es malo? A ver. ¿Pero para quién es malo? ¿Ah? Es malo para el que lo produce. No es que le acelera el proceso de fermentación. No tiene que esperar 7 días. Un solo día nada más. ¿Eso es muy bueno o no? Y vende rápido la cosa. Esa persona o quienes elaboran artesanalmente y criminalmente ese tipo de bebida con esa metodología, para ellos es muy bueno porque el rendimiento es rápido y venden. Y como hay gente desesperada, compra lo que sea, no mide, no sabe si viene etiquetada. No, eso es bien. Para él es muy bueno. Para quien lo produce es muy bueno. Pero para el que lo bebe. Entonces, este concepto de lo bueno y lo malo, es muy relativo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tomar decisiones correctas bajo ese criterio? Es complicado el asunto. Los que están consumiendo marihuana, eso es una hierba, eso es natural, eso es orgánico, eso no es ningún químico ni nada. ¿Eso es bueno o es malo? Tenemos la idea de que como todo es natural, orgánico, es bueno de por sí. Entonces, no, la marihuana es buena y hasta es medicinal, y en otros países ya lo están, en esas culturas y esta sociedad, y sí lo aceptan como algo bueno. Entonces, ¿cómo va a ser algo malo? ¿No? Y así tantas situaciones, diferencias entre lo bueno y lo malo, el criterio, esa relatividad. Entonces entendemos por qué entonces se hace tan difícil para algunos decidir entre lo bueno y lo malo, porque a fin de cuentas todo se cierra y se concentra en eso, tomar decisiones entre lo bueno y lo malo. Y lo que queremos con esta serie es que puedas tomar decisiones correctas, que puedas diferenciar entre lo bueno y lo malo, que puedas tener un criterio y tener ese discernimiento para que tus decisiones entonces sean las correctas y en consecuencia pues disfrutes de las bendiciones que Dios te ha dado. Seas libre para decidir, porque algunos piensan que son libres de decidir porque deciden lo que les da la gana y no le rinden cuentas a nadie. Pero realmente son libres a la hora de tomar decisiones. Y vamos a encontrar en esta serie que algunos que creen que son libres y pueden decidir lo que les da la gana, realmente no son tan libres a la hora de decidir. Son unos esclavos. Pero no me quiero adelantar todavía. En esta serie entonces queremos ayudarte en esto y oramos para que tengas la suficiente valentía, fuerza y sabiduría de parte de Dios para tomar decisiones correctas. Todavía estás a tiempo, eso es lo bueno. Lo pasado ya pasó y tal vez tendrás que sufrir consecuencias ahora, pero todavía tienes vida por delante y tienes grandes oportunidades para a partir de ahora tomar decisiones correctas. Amén. Decidir por lo bueno, ¿no? Y es una gran bendición, por eso no se puede usted perder esta serie. Ahora bien, decisiones. Hay una historia y me gusta contar muchas historias, sobre todo de la palabra, de la Biblia, del pueblo de Israel, porque Dios se manifestó
al pueblo de Israel para mostrar cómo es que Él quiere también manifestarse con el resto de la humanidad. Entonces tomó ese pueblo, formó ese pueblo para darse a conocer. Y hay historias del pueblo de Israel que se parecen mucho a tus historias, a mis historias. En este caso, esta historia tiene que ver cuando una vez que el pueblo de Israel sale de Egipto de la mano de Moisés y transita con el pueblo 40 años en el desierto. Muere Moisés, queda Josué, ¿no?, como el segundo a bordo, pasa el testigo, atraviesan el río Jordán, llegan a Canaán, conquistan el territorio. Josué y todo lo que le acompañaron fueron la segunda generación, ¿ok? La primera murió en el desierto. Sucede ahora que surge una tercera generación, porque ya Josué muere también, junto con todos aquellos que vagaron en el desierto. Y surge esta tercera generación. Y quiero contarles las historias de esta tercera generación, porque tiene que ver mucho con esto de tomar decisiones y las consecuencias de esas decisiones. Y para esto vamos a leer el libro de Jueces. Jueces está en el Antiguo Testamento, ¿ok? Está entre Génesis y Mateo. Por ahí lo pueden conseguir. Jueces. Pero vamos a ver el capítulo último. Voy a empezar de atrás hacia adelante. Jueces capítulo 21, verso 25. Y vamos a ver qué es lo que caracterizaba a este pueblo. Hay algo y que decididamente influyó en su historia. Y vamos a abarcar una historia aproximadamente de 300 años. 350 años, de 300 a 350 años. Vamos a abarcar esa historia. Y Jueces 21-25 dice así: en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. ¿No le es familiar eso? No habían reyes, es decir, no estaba Saúl, no estaba todavía David. Por lo tanto, cada quien hacía lo mejor le parecía. Muy parecido a lo que quizás muchos hacen hoy. A la hora de tomar decisiones, tomo la decisión que yo creo más conveniente, ¿cierto? Tomo la decisión que yo creo la que más me favorece, porque es lo que yo creo. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque cuando tus decisiones están fundadas solo en que yo creo, entonces los riesgos de tomar malas decisiones y sufrir en consecuencia son más altos. ¿Por qué? Porque estamos basándonos en una verdad relativa. Es lo que yo creo, y lo que yo creo no necesariamente tú lo crees. El que produce esa bebida, ese clarito, su metodología, según él cree, no hace mal, ¿ok? Pero para aquel que esté en el hospital muriéndose, él dirá, yo creo que sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy relativo cuando te fundamentas en el yo creo. Yo creo que este es el hombre de mi vida, lo amo. Sí, yo creo que él también me ama. No, somos el uno para el otro, somos el alma gemela. Mira cómo se ríe. Sí, yo creo, eso es lo que yo quería. Igual la mujer dirá, o el hombre dirá, sí, yo creo que esta es la voluntad de Dios. No. Cuidado con eso. Muchas veces nosotros como cristianos nos movemos también por allí. Yo siento que. Entonces, a la larga terminamos tomando decisiones en función a mi parecer. Y recuerden, no necesariamente es la verdad, no necesariamente es lo correcto. Y basándonos en esto, ahora vámonos al capítulo 1 de Jueces, a ver qué pasó una vez que Josué muere junto con los ancianos. Dice Jueces capítulo 1, verso 1, que después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor, van bien por ahí, ¿quién de nosotros será el primero en subir y pelear contra los cananeos? Porque había una orden de parte de Dios de que tenían que
expulsar a todos los cananeos de ese territorio. Expulsarlos a todos, sacarlos de allí. Le preguntan a Dios, ahora ¿quién nos va a dirigir? ¿Y quién va a empezar con esto? Y en el verso 2, no está en las láminas, se los leo, dice que el Señor responde: Judá será el primero en subir, puesto que ya le he entregado el país en sus manos. Y esto es maravilloso porque Dios dice, ustedes van a tomar ese territorio, un territorio que ya se los he dado. Bajo la mirada del Señor, bajo su perspectiva, ese territorio ya se los dio. Bajo la perspectiva del pueblo, no lo están disfrutando, pero hay una convicción, ¿cuál? Dios ya me la dio. De modo que lo que yo haga, todo lo que yo haga dirigido por el Señor me va a ir bien. Lo voy a obtener. ¿Por qué? Porque Él ya me lo dio. Y esto es maravilloso porque esto aplicó en aquel entonces, pero también sigue aplicándose en el día de hoy. ¿Sabe? Dios ya te dio la provisión que tú tanto necesitas. Sí, ya Dios te dio la sanidad que tanto estás esperando de tu cuerpo y de tu espíritu. Claro que el Señor te dio la provisión, ese empleo, ese trabajo, ese negocio. Ya lo tienes en el nombre de Cristo Jesús. Ese chico, esa chica, ya en el nombre de Jesús está en el corazón del Señor y ya te lo ha dado. Pero tienes que ver y creer según Dios y mirarlo bajo su perspectiva. Y ese punto en donde a veces nosotros caemos y dudamos porque no lo vemos. Yo no siento que me esté sanando. Dios se olvidó de mí. Yo no siento que el negocio me vaya bien. Las cuentas bancarias no me están subiendo y los gastos me están incrementándose. Señor, ¿dónde estás? Y las deudas me están atormentando. Señor, ¿dónde estás? Y como no vemos, entonces no creemos. Y al no creer y no tener esta convicción, entonces nuestras decisiones serán apresuradas y equivocadas. El riesgo, reitero, de equivocarnos, de tomar malas decisiones es mayor. Dice el verso 28 de Jueces capítulo 1, y vean lo que sucedió realmente con este pueblo. Consultaron a Dios, pero ¿qué fue lo que sucedió realmente? Dice que solo cuando Israel se hizo fuerte, pudo someter a los cananeos a trabajos forzados. Y uno dice, ya va, un momentito, ¿acaso no era expulsarlos? ¿Cómo que someterlos a trabajos forzados? Y luego dice, aunque nunca pudo expulsarlos del todo. Entonces ya hay un quiebre allí. Ya algo que no está bien. Hay una decisión que no fue la correcta. Ya el Señor les había entregado todo. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no los expulsaron? ¿Por qué no pudieron expulsarlos? ¿Por qué optaron entonces por desobedecer al Señor cuando ya había una orden expresa? Y sucede que algunos cananeos se empeñaron y usted no me saca de aquí, no me sacan. Y no lo sacaron. Otros judíos, israelitas, por su avaricia, a los nativos que los cautivaron presos, en vez de expulsarlos, lo que hicieron de ellos esclavos para su conveniencia, los mantuvieron. Entonces, ¿hicieron lo que Dios le había mandado hacer? No. ¿Obedecieron a Dios en consecuencia? No. ¿Y esa decisión fue buena o fue mala? Y evidentemente fue mala, y lo vemos por los resultados. ¿Ok? Fue mala. Nunca pudieron expulsarlos de todo. La pregunta ahora es, ¿por qué desobedecieron a Dios? ¿Por qué no les importó? ¿Por qué no les importó desobedecerle a Él? ¿Por qué cada quien hacía lo que mejor le parecía? Y la respuesta a esas interrogantes es muy importante porque te pueden dar luces también. ¿Por qué tú haces lo que mejor te parece? ¿Por qué desobedeces a Dios? ¿Por qué a veces pareciese que no te importara desobedecerle? Sí, yo sé que es así, pero bueno, mira, aquí las cosas se hacen de otra manera. ¿Por qué utilizas esos argumentos? ¿Por qué te fundamentas para desobedecer a Dios diciendo, es que así lo hace todo el mundo? ¿Por qué te defiendes diciendo, es que eso es fanatismo? Yo no soy fanático, eso es ya exagerado. ¿Por qué buscas esos argumentos? ¿Por qué este pueblo desobedeció tan abiertamente al Señor?
Y jueces, fíjense que jueces 21-25, ¿qué es lo que decía? Ellos hacían lo que les parecía mejor. Su criterio entonces no era lo que Dios decía, su criterio es lo que a mí me parece mejor. No por lo que realmente era la verdad. De modo que, ¿quién gobernaba allí? El ego. Lo que yo creo, lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece bien. ¿Ok? Ahora, ¿será bueno o será malo? Y yo hago constantemente esta pregunta, ¿será bueno o malo? Porque, ¿sabe qué? Toda decisión que usted tome se va a reducir a dos cosas: a elegir entre lo bueno y lo malo. Sea cual sea la decisión, la opción es elegir lo bueno o elegir lo malo. Y punto. Así de simple. Muchas veces ponemos muchos matices y pensamos, ¿me convendrá o no me convendrá? Pero a la larga tenemos que pensar, ¿es bueno o es malo? Muchas veces pensamos, bueno, pero ¿cómo se va a sentir la otra persona si yo decido esto? ¿Cómo le irá a la otra? Pero la gran pregunta que tenemos que hacernos en realidad es, ¿será buena o será mala esa decisión? La pregunta ahora es, pero buena o mala, ¿según quién? ¿Cómo puedo determinar si la decisión que tomaré es buena o mala? ¿Por las consecuencias que voy a tener más adelante? Las consecuencias, ese criterio definiendo los resultados no siempre es muy fiable, porque las consecuencias para unos serán muy buenas, las consecuencias para otros no serán tan buenas. Miren, a nivel juvenil pasa mucho que, por ejemplo, cuando esa parejita de novios tienen sexo, ¿ok? Las consecuencias de eso para el caballero, el varón, es muy buena, porque tú sabes, no, se estuvo conmigo. Para el hombre, el tener mucho sexo, eso le da caché, ¿cierto? Pero para la muchacha, el que tenga muchos amantes, la raya. Es una raya para la chica. ¿Ok? Así es. Entonces, si yo voy a tomar decisiones en función a las consecuencias o a determinar que esa decisión es buena o mala según las consecuencias, eso es muy relativo. Si yo voy a determinar y voy a tener como criterio si la decisión es buena o mala, basándome en la emocionalidad, también eso es muy relativo. ¿Ok? Porque muchas veces mis decisiones están fundadas en miedos, en dudas o en la rabia. Y que eso determine si es bueno o malo es muy variable. Para que tu decisión, el criterio, para que tu decisión sea buena o mala, ¿será acaso la cultura? Es decir, porque así es que se hace. Todos lo hacen así. Esa es la costumbre. Ese es el patrón que tenemos en casa. Pero no necesariamente ese patrón es la verdad. No necesariamente es lo correcto. ¿Sabe? Muchas personas dicen, bueno, si tú te sientes bien haciéndolo, ok, hazlo, eso es bueno. Lo importante es que te sientas bien. Pero eso es muy relativo también. No necesariamente el que te haga sentir bien sea bueno. Es decir, el que se droga, eso lo hace sentir de maravillas, ¿ok? Pero el que esté drogado, eso no significa que sea bueno para su salud, el que se caiga en estado de dependencia. Vemos a aquel que está alcoholizado, tirado en el piso, que con todas sus finanzas destruidas, con su familia, su trabajo, sus negocios destruidos. Pero él dirá, estoy aquí tirado en el piso, pero disfrutándola de lo lindo. Bueno, si te sientes bien, hazlo, eso es bueno. ¿Será realmente eso bueno o malo? Entonces, lo que tú sientas, tus resultados, las consecuencias, lo que otros digan, la cultura, la sociedad, no necesariamente es lo correcto para determinar lo que es bueno y malo. Y tienes que estar muy pendiente al respecto. ¿Cuál es entonces el real criterio a la hora de elegir entre lo bueno y lo malo? Y el salmista David nos da la clave y nos da el punto central. Porque realmente la pregunta que deberíamos hacernos, ¿qué es lo bueno o lo malo? O en todo caso, ¿cuál es la verdad?
la verdad verdadera, esa pregunta debería dirigirnos a una segunda pregunta, y que sería la más importante. ¿Y sabe qué? ¿Cuál? En lugar de decir qué es la verdad o cuál es la verdad, deberíamos preguntarnos quién es la verdad. ¿Quién es la verdad en todo esto? ¿Quién es lo bueno? Porque el punto ahora es la persona, y toda decisión nos debe conducir a una persona, y esa persona es Dios. En lugar de preguntarnos qué es lo bueno, ¿quién es el bueno? En lugar de preguntarnos cuál es la verdad, ¿quién es la verdad? Y Jesucristo en su momento lo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. ¿Y por qué hablo de esto? Porque esa verdad absoluta, no la relativa que nos muestra la sociedad, sino la verdad absoluta, esa verdad absoluta que existe, debe ser constante en el tiempo, ¿ok? Constante en el tiempo. Esa verdad absoluta debe ser universal, aplicable a todos. Y esa verdad absoluta debe ser objetiva, que debe ser independiente de tus emociones. Y esa verdad absoluta es Dios. Él es universal, sus principios, su palabra es aplicable en toda época y en toda cultura. Sus principios, su palabra, sus mandatos son objetivos, está independiente de lo que tú crees que es bueno o no. Entonces, esa verdad absoluta fuera de ti debe ser el criterio y el patrón a la hora de tomar decisiones, sea cual sea la decisión. El salmista David decía en el Salmo 34:8: prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Si el Señor es bueno, su voluntad es buena, agradable y perfecta, su verdad y sus principios son buenos, quiere decir entonces que si yo me sujeto a eso, si mis decisiones están sujetas a este criterio, mis decisiones también serán buenas. No por el resultado, no por lo que diga la sociedad, no por lo que yo crea, será buena, y tengo la certeza de que será buena. ¿Por qué? Porque refleja lo que Dios es, porque es lo que Él es. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Y sabe que este criterio y esta convicción es fundamental para tu sobrevivencia. Mi Dios es bueno. Ay, pero ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Mi Dios es bueno, porque no tienen a Dios que es bueno. Pero yo no veo. ¿Cómo vas a decir que Dios es bueno? Y mira, te estás muriendo, no tienes con qué pagar tus medicinas. Estaré pasando por esto, pero mi Dios es bueno. ¿Cómo os vas a decir que Dios es bueno? Mira, tu nevera está vacía, pero mi Dios es bueno. Si Dios fuera bueno, te supliera. No sé lo que está pasando en su momento, pero mi Dios es bueno. Y me aferro a esa verdad. Y usted debe aferrarse a esa verdad. Mi Dios es bueno. Porque ¿sabe por qué? Porque cuando comienzas a dudar de esa bondad de Dios, de su fidelidad, entonces comenzarás a tomar decisiones incorrectas. Comenzarás a seguir un camino equivocado. El Salmo 85:5 dice: tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Si Dios es bueno, entonces lo que Él ordena es bueno. Y mis decisiones tienen que estar fundadas en lo que Él dice, porque es bueno. Y será la garantía de que mi decisión será buena. El que no está con Dios, dice Él mismo, está contra Él. Y si usted no toma las decisiones conforme al criterio de Dios, entonces obviamente su decisión será mala. Algunos podrán decir: pastor, eso es como que muy radical o muy fanático. Pero es una realidad. Una decisión mala que implica, si usted no opta por lo bueno, en consecuencia optará por lo malo. Así como se habla de que la oscuridad es ausencia de luz, entonces la maldad, ¿qué es la maldad?
la ausencia de bondad. Y si estamos hablando de que nuestro Dios es bueno, entonces, ¿qué es la maldad? La ausencia de Dios. Y si usted va a tomar una decisión mala que implica una ausencia del criterio de Dios, toda decisión o toda desobediencia a Dios es una mala decisión. No solo por la consecuencia, no solo por eso, es una mala decisión porque se opone a un Dios bueno. Porque te alejas de un Dios bueno. Porque desafías a un Dios bueno. Porque dudas del carácter y la naturaleza de Dios, que es bueno. Y ya por allí te lleva y te conduce ese camino de maldad. Lo bueno entonces está determinado ¿por qué? ¿Por las consecuencias? ¿Por lo que dice la sociedad? ¿Por lo que tú crees? ¿Por lo que dice tu corazoncito? No, lo bueno está determinado por el criterio de Dios y no por nuestro ego, no por nuestro egoísmo, no por nuestras propias necesidades, que torcemos las realidades a nuestra conveniencia. No, lo bueno está determinado por el criterio de Dios. Es lo que Dios dice y punto. Amén, guayayay. Le puede decir al que está a su lado, es lo que Dios dice. Y si estás viéndonos por las redes, dígase a sí mismo, hey, es lo que Dios dice, no lo que yo digo. Es lo que Dios dice, no lo que esta sociedad dice y dictamina. La publicidad, los grandes intereses capitales, no es lo que dice. Es lo que yo digo, no lo que los sabiondos digan, es lo que Dios dice. Y este pueblo de Israel se metió en grandes líos, desobedecieron abiertamente al Señor. ¿Saben por qué? Porque sencillamente no le conocían. Abandonaron al Señor. Y esto es algo sorprendente. Sorprendente. No conocían del Señor. En Jueces capítulo 2, verso 10, dice lo siguiente: murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Y esto es sorprendente. Quiere decir que esta segunda generación fracasó en cuanto a mostrar lo que Dios había hecho antes de la esclavitud en Egipto, durante la esclavitud en Egipto, durante la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Fracasaron. Esto dice la Escritura, que esta tercera generación no sabía de eso. Entonces no tenía un patrón para definir lo bueno y lo malo. ¿Y sabe entonces por qué entonces tomamos malas decisiones? ¿Por qué desestimamos a la voluntad de Dios? Porque no conocemos realmente a Dios. Porque no conoces a Dios. Muchas veces crees conocerle, pero tu lenguaje, tus decisiones, tus acciones muestran que no conoces a Dios. Porque si conociese realmente al Señor, mire, Señor, lo que usted mande. Y será incómodo, será difícil, será riesgoso, no creo que sea lo conveniente, pero como yo sé que tú eres bueno y como yo sé que tú eres la verdad, el camino, la verdad y la vida, entonces con ojos cerrados hago lo que tú dices que haga. ¿Esa es tu convicción? ¿Ese es tu criterio a la hora de tomar decisiones? Por eso te digo y te invito a que pienses qué decisiones tienes que tomar hoy. ¿Qué decisiones tienes que tomar esta semana? Y pregúntate, ¿será bueno o malo según Dios? ¿Será bueno o malo según Él? Cada quien hacía lo que le parecía lo mejor. Y esto les llevó a una tragedia muy grande para el pueblo. Isaías 5:20. Vea lo que el Señor dice. Les voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: qué mal les irá a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Wow. Dice, qué mal les va a ir. Y si encontramos entonces lo que tú estás sufriendo, es porque sin duda caíste en esto.
Y si vemos lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, tan egoísta, tan indolente, de que cuando se dieron aquí, por ejemplo, los apagones, la gente te cobraba para poder cargar tu celular. O cómo aumentan los precios de forma desbordada, porque tienes que ganarle y no te importa realmente la necesidad de los demás. Esa insensibilidad. Lo encontramos ¿por qué? Porque lo malo lo llaman bueno. Porque ahora sucede que eso es bueno. Y a lo bueno ahora es malo. El ser transparente, el ser honesto, parece ser que ahora es malo. El llevar tus cuentas es malo. El ajustar, que eres comerciante, los precios razonablemente y asequibles a las demás. No, ahora eso es malo. ¿Por qué? Porque es malo para ti, porque tú no ganas. Y yo no digo que regalen, ¿no? Pero tampoco especulen, que lamentablemente es lo que estamos viviendo también hoy día. Una especulación. Wow. Entonces, el dólar paralelo, unos seguían por monitor dólar, ¿verdad? Pero si monitor dólar baja, entonces, no me guío por monitor dólar, ahora me guío por dólar today, que está más alto. ¿Cierto? Y entonces bajó dólar today y subió, no, ahora es monitor dólar. Ahora sucede que el paralelo, el dólar oficial está más alto, no, ahora es el oficial. Aquí es la ley, tú sabes. Y entonces, ¿qué es eso? ¿Acaso no es un aprovechamiento de la situación, de la necesidad de la gente? ¿Eso es bueno o es malo? Ahora, como cristiano, como hijo de Dios, pregúntate, ¿a los ojos de Dios será bueno o malo? No pienses en tu conveniencia. Piensa según lo que Dios, una verdad objetiva. ¿Es bueno o es malo eso? ¿Será bueno o será malo? Dice, los que tienen por luz la oscuridad y por oscuridad la luz, ¿qué mal les irá, no? Los que dicen que lo amargo es dulce y lo que dulce ahora es amargo. Esto fue lo que le ocurrió al pueblo de Israel y les fue muy mal, porque no hacían lo que Dios decía, sino lo que a ellos le parecía. Dice Jueces 2:13 que abandonaron al Señor por creer en Baal y Astarte. Eso era bueno para ellos, porque todo el mundo lo hacía. Jueces 2:15 dice que los israelitas, y vean las consecuencias de esto, los israelitas perdían toda batalla que peleaban porque no contaban con la ayuda del Señor. El Señor les había advertido que ellos perderían si servían a los dioses de la gente que vivía cerca de ellos, pero como no hicieron caso, los israelitas tuvieron que sufrir mucho. Entienda esto. Si estás sufriendo mucho, revísate. ¿Será que le hice caso al Señor? ¿Será que tomé esa decisión basado en lo que Dios dice? Muchos se han ido del país, ¿cierto? Y para algunos no fue la mejor decisión, porque movidos por la desesperación, por sus emociones y por las historias de otros, no, entonces a mí también me va a ir bien. Y aunque quizás a ellos sí les fue bien, no necesariamente a ti te va a ir bien. Y sufren. Muchas veces toman decisiones sin consultar a Dios. Señor, ¿será bueno o malo? Y si usted está pensando, aunque yo creo que ya ha bajado eso, ¿no? Esa idea de irse a otro país, especialmente a Perú, a Chile o a Ecuador, ¿cierto? Panamá, República Dominicana, eso como que ya ha bajado un poquito, ¿ok? Honduras, en fin. Y si usted todavía está con la idea de salir, piense ahora, ¿será bueno o malo? Según Dios. ¿Será bueno o malo según Dios? Usted que tiene sus ahorros y dice quiero invertirlos, ahora pregúntese, ¿será bueno o malo según Dios? Muchos no se atreven a preguntárselo porque ya en el fondo saben, ¿no?, cuál va a ser la respuesta de Dios. Esa persona que te atrae, ¿será bueno o malo según Dios? Ese hombre, esa mujer, a la hora de tomar una decisión, ¿qué será? ¿Será bueno o malo? Esa oferta que te hacen, ¿la aceptas o no? ¿Será buena o mala según Dios? ¿Qué dice Dios al respecto? Y es
quizás es la crisis que nos genera. No nos hacemos la pregunta o sencillamente nos la hacemos, pero no nos aferramos a la respuesta. Y por miedos o conveniencias desobedecemos a Dios. Dice, sin embargo, el Señor sigue mostrándose bueno. Jueces 2:16 dice que luego el Señor hizo surgir algunos líderes, aunque les fue tan mal, ellos clamaron al Señor. Dice, hizo surgir algunos líderes, los jefes. Esos líderes los liberaron de los enemigos que saqueaban sus posesiones. Esos líderes se llamaban jueces también. Reina Valera los llama jueces. Y fueron 13 aproximadamente los que se levantaron. Entre esos una mujer, Débora. Entre los jueces famosos encontramos a Gedeón y a Sansón. En un determinado tiempo, en una crisis donde el pueblo clamó, el Señor en su bondad, recuerden, Él es bueno, contestó y levantó a personas, respaldó a esas personas. Y mientras esas personas estaban con vida, había paz en el pueblo, porque esas personas no eran profetas, no eran maestros ni sacerdotes, eran personas que se esforzaron bajo la autoridad de Dios, bajo la unción del Señor, de que los mandamientos de Dios se cumpliesen, venciendo a los enemigos. Entonces había un periodo de paz, algunos de 40 años, otros de 8 años. El punto es que dice la Escritura que el Señor respaldaba a estos hombres. En el verso 18, no está en las láminas, se los leo, dice que varias veces los enemigos de Israel le hicieron daño al pueblo. Entonces los israelitas gemían y una vez más, el Señor se compadecía de ellos y les mandaba un jefe para salvarlos de los enemigos. El Señor estaba siempre con esos jefes o jueces y el pueblo se libraba de sus enemigos. Sin embargo, cuando estos jueces morían, el pueblo volvía otra vez a la idolatría, volvía a hacer las cosas según mejor les parecía y dejaban a Dios a un lado. Ey, cuidado, no caigas en ese juego. Sí, tal vez hoy estás sufriendo por tus malas decisiones, porque no consultaste a Dios. Bueno, aprende esa lección y comienza desde hoy, porque aún te resta mucha vida, gloria al Señor por eso, y oportunidades para tomar decisiones correctas. Pero debes hacerte la pregunta correcta. Hey, ¿esto será bueno o malo según Dios? No bueno o malo según tu conveniencia. No bueno o malo según la historia de otros o de la cultura o cómo se hace. No, bueno o malo según Dios. Lo bueno está determinado por el criterio de Dios y no por nuestro ego. Y quiero que te lleves eso en tu corazón. La gran pregunta ahora es, si usted dirá, ajá, pastor, pero ok, yo me hago esa pregunta, Señor, ¿es bueno o malo? ¿Cómo Dios me habla? Y yo te digo, bueno, en primera instancia, la principal fuente es su palabra, la Biblia. Ajá, pero si la decisión que yo quiero tomar, Señor, ¿es bueno o malo tomar ese empleo? Por ejemplo, voy a buscar la Biblia y me va a decir ahí en la Biblia que va a ser, que es bueno o malo. Si en ese entonces no había ese empleo, por decirles algo, no sé, un empleo cualquiera, ¿verdad? Va a decir la Biblia que es malo invertir en una panadería. Entonces, ¿cómo hago yo para, a través de la palabra, encontrar si es bueno o mala la decisión que tengo que tomar? En primera instancia, usted tiene que considerar, y eso es importante que quede arraigado, que debe ser la decisión con respecto a lo que Dios dice, en primer lugar. Ahora, ¿cómo descubrir esa decisión? No se pierde el próximo domingo. No se pierde el próximo domingo. ¿Cómo descubrir a través de la palabra cuando no encuentra específicamente esa respuesta? Entonces, ¿cómo indagar? Porque entonces sería un callejón sin salida. Por ahora pídele al Señor y ármese de valor y fuerza y comprométase con el Señor a tomar las decisiones según su mirada. Y Señor, y que puedas hablarme, porque me comprometo ahora a hacer tu voluntad y no la mía. Amén. No se pierda el próximo domingo.
va a estar mucho mejor. Santo Espíritu de Dios, gracias por estar entre nosotros. Gracias por traer esos milagros, oh Señor, el perdón de nuestros pecados y esa nueva oportunidad. Agradecido estoy contigo, Señor, y estamos contigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, creo firmemente que esta semana te irá bien. Creo que te irá bien. ¿Por qué? Porque el Dios del bien está contigo. Está en ti y a través de ti. Dígale al que está a su lado: esta semana será de bendición para tu vida. Alégrate, regocíjate en el Señor. Créele a Él y Él hará. Dios me los guarde, me los bendiga profundamente.